Bendiciones a mis amadas, Dios bendiga. Mi nombre es Yanira Bermúdez Sánchez. Una vez más vengo con ustedes, ¿verdad? Trayendo una corta meditación. Hemos estado meditando fuertemente en lo que es la sabiduría del Señor, en lo que es también, ¿verdad?, la edificación de nuestros hogares. Y como muchas veces, como dice la palabra, ¿verdad?, en Proverbios 14, que nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero quería hablar del tema que nos dice: permite que la gloria de Dios se manifieste en tu casa. Muchas veces nosotros somos impedimento para que la gloria de Dios se manifieste, y quiero hablar de una mujer en la Biblia que se llama Mical. Ella tenía como esposo, ¿verdad?, a David. Ella era hija del rey Saúl, ¿verdad? Y sabemos que Saúl y David tenían una relación bien controversial, ¿verdad? Saúl perseguía a David porque David tenía la gracia del Señor con él, ¿verdad? David era el ungido, el escogido por el Dios Todopoderoso. Y vemos de que este Saúl, sabiendo eso, ¿verdad?, tenía celos de David y los perseguía para matarlo. Pero quiero hablar de la hija de Saúl, que él le dio a David como esposa, ¿verdad? Saúl se la dio a David como esposa, ¿verdad?, buscando ese favor, ¿verdad? Y también con una decepción ahí, que quería matarlo, pero no nos vamos a enfocar en eso ahora, será en otro tiempo. Pero me quiero enfocar en Mical terminó, ¿verdad?, siendo, salvando la vida de David, porque Saúl lo buscaba para matarlo. Entonces David tuvo que correr por su vida. Y luego ella fue entregada a manos, ¿verdad?, de otro esposo, ¿verdad? Y era un hombre bueno que la amaba también, pero en su corazón estaba, ¿verdad?, con David. Entonces cuando ella regresa nuevamente con David, ¿verdad?, después de la muerte de Saúl, ahí vemos de que esta mujer, en verdad, viene con un corazón ya triste, ya está muy amargado. Ella nunca fue una mujer que anhelaba la presencia del Señor. Entonces vemos como ya David ya tenía varias mujeres, varias esposas, ¿verdad? Entonces, y ella antes era la primera, pero después, ¿verdad?, ella regresó a los brazos de su amado, pero él ya tenía otras esposas también. Entonces sabemos de que esas circunstancias muchas veces son difíciles para nosotras, ¿verdad? Que cuando hay un cambio de vida, un estilo de vida, sí, eso va a afectar nuestro caminar. Pero lo que quiero hablar es cuando este hombre es ungido. Viene David, ¿verdad? Él trae el arca, trata de traer el arca del Señor, ¿verdad?, a su casa. Y aquí en este versículo de Samuel 6, ¿verdad?, habla, lo voy a leer el 12, que dice: fue dado aviso a David, al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y con carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así que David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. De un hombre que adoraba al Señor, y él anhelaba en su corazón, ¿verdad?, tener esa presencia de Dios ahí en su casa, como Obed Edom la había tenido. Pero para que esto pase, amados, tenemos que tener una condición en nuestro corazón, porque este arca
de pacto era totalmente, ¿verdad? Sagrado. No era cualquiera que lo podía tocar, más bien solamente los sacerdotes tenían acceso a él y era una vez al año para pedir perdón por el pecado del pueblo. Y si no estaba consagrada la persona, más bien moría allí en el instante. Y no sé, nosotros, si usted ve en ese mismo versículo, ¿verdad? El que estamos leyendo, 2 Samuel 6, allí, antes de eso, de lo que yo había leído, allí nos explica, ¿verdad? De que había un hombre, ¿verdad? Que, bueno, pensando de que el arca se iba a caer, él agarra y pone su mano e instantáneamente muere, porque no es cualquiera que puede tener y tocar, ¿verdad? Este arca. Este arca se encontraba en el lugar santísimo, en el tabernáculo del Señor. Así que este es lo que manifiesta la presencia y la gloria del Señor. Y David quería esta misma gloria para su casa. Él la trajo, ¿verdad? Con tanto anhelo, con tanto gozo, y lo quería compartir con su esposa, ¿verdad? Ahí en su hogar, no que la gloria del Señor se manifestase. Pero vemos, ¿verdad? De que él hizo una fiesta, no se vistió, se puso sus trajes sagrados para adorar al Rey viviente, usaron todo tipo de instrumentos para gozarse en la presencia del Señor. Pero vemos de que su esposa miraba eso y despreció lo que ella miró, porque muchas veces nosotros como mujeres vemos las cosas físicamente, estamos dañados por el pasado y no estamos viviendo en el presente, no tenemos una visión espiritual. Y cuando eso falla, amada, cuando nuestra visión falla, lo que pasa es de que nosotros estamos cegados aún para la gloria del Señor, para las cosas positivas. Nosotros decimos, quiero un hombre que sea de Dios, ¿verdad? Que siga sus mandamientos, que ame al Señor. Y luego lo que pasa es de que a veces hasta nos ponemos como enemigas. Esa es la mujer necia, de que no tiene un corazón endurecido, una mujer, ¿verdad? Que no tiene comunión con el Señor, porque el Señor nos va a revelar a nosotros, ¿verdad? Las cosas que son buenas y agradables para Él cuando estamos en comunión con Él. Entonces es evidente que Mical no tenía, ella estaba pensando en su condición. Ella miró a Rey David, claro, danzando, lo que ella vio que él estaba danzando con mujeres ahí, ¿verdad? Y de que él estaba ahí a todo dar y ella más bien le dio celos. Ella no se vio incluida en eso y ella más bien, ¿verdad? En vez de agradecerle, de que había traído ese pacto, ¿verdad? Porque era una gran cosa y ese era el anhelo más grande que David tenía, ¿verdad? De traer el pacto del Señor a Jerusalén, ¿verdad? Y en vez de acompañarlo en esa visión, ¿verdad? Ella lo que hizo fue menospreciar lo que el Señor había puesto en él. Pero me encanta la respuesta que le fue a dar David cuando, bueno, voy a contarle un poquito de lo que Mical viene y le dice a David cuando él regresa, ¿verdad? Porque él hizo hasta una ofrenda grata al Señor, él trajo alabanza y no trajo, y le dio sacrificio grato al Dios viviente. Yo estoy más que segura que el Señor se gozaba en la presencia de David, ¿verdad? En esta manifestación por el tipo del corazón de que David traía cuando él se presentaba en alabanza al Señor. Pero vemos, ¿verdad?, de que siempre va a haber alguien de que te va a tratar de cortar las alas. Y muchas veces eso va a pasar en nuestros hogares. Por eso es muy importante la sabiduría del Señor con nosotros. Y vemos cómo esta mujer, Mical, ¿verdad?, su esposa, ¿verdad?, que algún día ella lo amó, pero luego empezó a rechazar el amor de que este hombre tenía por el Señor, ¿verdad? Porque para David su primer amor era el Señor, ¿verdad? Y ella lo que empezó fue, es obvio por sus actos, de que ella empezó a tener celos aún de esa relación con el Señor. Sí, pero ella viene y le dice, cuán honrado ha quedado hoy el Rey de Israel,
descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínense, en la obra que él estaba haciendo era de que David se gozaba en la presencia del Señor, algo grato para él, algo que, porque el Señor lo que anhela es que nosotros los adoremos en espíritu y en verdad. Pero ella lo que ella miró fue la carne. Ella no en el sentido espiritual estaba muerta. Ella no pudo percibir de que el hombre estaba adorando a su Dios, que estaba dándole lo mejor que él tenía y que él quería esa misma gloria, ¿verdad? Ese mismo gozo, ese mismo amor que se manifestara en su hogar. Pero ella fue lo que bloqueó, ¿verdad? De que esa gloria se manifestara en sus hogares, sí. Y a eso quiero llegar, amadas, de que muchas veces nosotros somos, ¿verdad?, piedra de tropiezo para las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No solamente esto se manifiesta en la vida de nuestros esposos, pero también en nuestros hijos. Tenemos que tener y buscar siempre la sabiduría del Señor. Y eso solamente lo podemos hacer por medio de su palabra, buscándolo, intimidando con Él, ayunando, buscando su presencia, ¿verdad? Orándole, ¿verdad? Hablándole. Yo siempre digo que no podemos conocer a alguien, no podemos amar a alguien que no conocemos. Entonces, por medio de su palabra, debemos de tener esa intimidad con Él. Y vemos de que este amor que tenía David, él lo quería compartir con su esposa, ¿verdad? Los beneficios que Obed-Edom había tenido en su hogar, él lo quería traer también para su hogar, pero no lo pudo hacer porque había un impedimento en su casa, y eso fue la mujer necia que vivía ahí con él. Pero me encanta la actitud de David, de que él viene y en la carne podríamos decir que fue un insulto, pero no lo era. Lo que revela es la identidad que él reconocía de que él tenía, que aquí le dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y fue Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y eso es lo que pasa, amadas, de que nosotros tenemos que entender nuestra identidad, que nadie nos corte las alas cuando Dios Todopoderoso nos la ha dado, que podamos entender quiénes nosotros somos, ¿verdad? Siempre hablamos vida, siempre hablamos la fortaleza del Señor, ¿verdad? Y que siempre anhelemos, ¿verdad?, de que esa gloria del Señor, ¿verdad?, reine en nuestro hogar. Pero no permitamos, ¿verdad?, que una persona, ¿verdad?, que esté desanimada, ¿verdad?, una persona que ha perdido la visión, ¿verdad?, nos quite nuestra identidad, ¿verdad? Dios murió en la cruz por esa identidad, para que hoy pudiéramos ser llamados hijos de Él, para que hoy pudiéramos ser abrazados. Así que en este día te pido de que retomes tu identidad como princesa del Señor. Así que bendiciones, los